Cámara de Diputados, las cosas están que arden. Desde las 11 de la mañana se discute en comisiones la dictaminación de la reforma al Poder Judicial. A una semana del inicio de la suspensión de labores de trabajadores de este poder y pese a múltiples protestas a lo largo del país, todo indica que el dictamen de la reforma del presidente López Obrador quedará listo para que sea aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados la próxima legislatura. Da origen a una especie de venganza presidencial por no validar las acciones realizadas por el Ejecutivo Federal y por echar abajo las aprobaciones inconstitucionales y retrógradas de la bancada de Morena, del PT y del Verde. Acción Nacional les decimos no a la transgresión de la independencia judicial. Decimos no a la violación al principio de división de poderes. Hay que ser cara dura para venir acá. Hay que ser tan hipócritas para venir aquí a decir que les preocupan los pobres. El pueblo ya decidió y votó para que la reforma al Poder Judicial se haga. No es un capricho, no es una venganza de nadie. Es un mandato popular expresado por el pueblo de México el día 2 de junio. Reforma debe ser, sí, y solo sí, fortalece al Poder Judicial Federal y no lo debilita. El Poder Judicial Federal tiene un servicio profesional de carrera, una carrera judicial, que seguro requieren cambios, pero para estos cambios no se debe tener machete, se debe tener bisturí. La Fosfo ahora viene a plantear que son defensores de la democracia, pero le niegan al pueblo el derecho a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Yo no digo que todos los jueces son corruptos, yo digo que el Poder Judicial está corrompido. Sostengo que no imparten justicia. Me di cuenta que las leyes no servían, las cambié. No lo puedo creer, Marquita. De veras cambiaste la Constitución, cara. Quede constancia en el diario de los debates el nombre de todos estos diputados y diputadas varguitas, que cuando la ley no les acomoda, que cuando la Constitución les incomoda, la destruyeron. Esta discusión, por eso vamos hasta la Cámara de Diputados con mi compañero Fernando Damián. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches. Hola, Cel, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente avanza ya la aprobación de este dictamen de reforma al Poder Judicial, 22 votos a favor, 17 en contra, y bueno, una ríspida discusión en lo general a lo largo de 7 horas. Los grupos parlamentarios de mejorar la comunicación con mi compañero Fernando Damián, que bueno, ya nos adelanta que fue aprobada en comisiones allá en San Lázaro la reforma al Poder Judicial. En lo general continúa pues esta discusión en los puntos en particular, pero se aprobó en comisiones con 22 votos a favor y 17 en contra. Dice Fernando Damián, legisladores de todos los grupos parlamentarios pues presentaron, por supuesto, reservas a diversos artículos que se estarán discutiendo pues los próximos minutos, las próximas horas. Ya decía Fernando Damián, llevan 7 horas con esta ríspida discusión y bueno, se ha aprobado con 22 votos a favor y 17 en contra. En lo general, este dictamen de la reforma al Poder Judicial. Y no sé si ya tenemos a Fernando Damián, pero pues se vivieron, ya vio usted en este material que nos preparó nuestro compañero Saúl Guzmán, se vivieron momentos bastante ríspidos, pero uno en particular, donde una legisladora pues acusó
acusa incluso que fue víctima de violencia de género. Vamos a escucharlo. Me emocioné, creí que la diputada del PAN iba a hablar de violencia política por razón de género, por la forma en que me están tratando aquí. Aquí tienen ya en sus filas un diputado que hacía uso hasta con altavoz para que le dieran la voz. Ahora seré yo quien haga uso de la voz. Si usted no me lo permite, lo voy a hacer de manera arbitraria, porque usted me está violentando. Por razones de género que han ejercido en mi contra, no ha tenido, ya estoy hasta la madre. Y ahorita me dice, presenté 27 reservas y dice que no voy a hacer uso de la palabra. Para eso me sacaron, para que no hiciera uso de la palabra. Yo no soy ninguna traidora, así les gusta vender a la gente como traidora. Bueno, ya después de estos reclamos vimos a la legisladora que volvió a subir nuevamente a la tribuna. Fer Damián, ¿qué momentos faltan todavía? Varias reservas a discutir. Hola, Cel, efectivamente son 330 reservas las que inscribieron los diputados de los diversos grupos parlamentarios. Previamente, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó ya con 22 votos a favor, 17 en contra en lo general este proyecto de reformas al Poder Judicial. Se trata de un dictamen en el que se prevé la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, y esto renovando en su totalidad la Suprema Corte de Justicia, así como la mitad de magistrados y jueces en el año 2025. Considera también reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte, además de 15 a 12 años su duración en el cargo. Como parte del plan CESEL, hay que recordar que también se prevé reducir las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte, esto con el argumento de que ganen pues no más que el actual presidente de la República. Todavía vienen varias horas por delante, Cel, una a una se irán discutiendo las distintas reservas, entre ellas una que presentará el grupo parlamentario de Morena para incorporar la figura de los jueces sin rostro como un mecanismo para proteger a los juzgadores en casos relacionados con el crimen organizado. Muy Así bien, las Fer. cosas, Oye, te pues preguntaría... estaremos pendientes aquí de esta discusión. ¿Nos escucha, Fernando? Fer, te preguntaría si fue incluida la propuesta de reforma del grupo parlamentario del PAN, que ya adelantaban el viernes que estarían anexando esta. Queremos que esta situación... No, hasta el momento pues apenas inicia la discusión en lo particular, pero no se prevé que haya alguna aceptación de propuestas presentadas por la oposición. Fer, estaremos pendientes de tu información. Gracias, muy buenas noches. Hasta pronto, Cel, buenas noches. Buenas noches. Mire, y mientras se discute este dictamen, los trabajadores del Poder Judicial protestan. Convocaron a una protesta más esta noche. Esto en Paseo de la Reforma, y allá está mi compañero Rubén Mozo, quien tiene más detalles. Rubén, buenas noches. Rubén, buenas noches. No nos está escuchando Rubén Mozo. Ahí está, ahí se encuentra donde tenemos esta protesta, es lo que está ocurriendo en estos momentos en Paseo de la Reforma, como ha ocurrido en varios puntos del país. El fin de semana también, varias protestas aquí en Ciudad de México. Esos son los primeros minutos de esta protesta. Convocaron a las 7 de la noche. Así se estarían congregando para protestar en este contexto, y pues paralelamente cuando se está discutiendo el dictamen o la dictaminación de esta propuesta, de esta reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador. Rubén Mozo, te recuperamos. Buenas noches. No recuperamos a Rubén Mozo. Vamos a ver si podemos regresar con él en un momento más. Y por cierto, hoy también más de 1,100 jueces de distrito y magistrados del país le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ejerza sus atribuciones para evitar que se consume la reforma al Poder Judicial. Ellos viajaron hasta Washington, D.C. para presentar este escrito. Los juzgadores señalaron que la reforma apunta hacia un golpe de Estado técnico. Además, criticaron que los diálogos que celebraron para hablar sobre esta reforma fueran, dicen, simulados.
e inútiles. Tenemos a Rubén Mozo desde el Ángel de la Independencia con esta concentración en contra de la reforma al Poder Judicial. Rubén, te escuchamos. Selene, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, nos encontramos aquí en la columna del Ángel de la Independencia, donde más de 2,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, entre los que hay jueces y magistrados, pues están manifestando contra este dictamen a la reforma al Poder Judicial, que tú muy bien sabes está avanzando en la Cámara de Diputados. Aquí me encuentro a mi lado con la jueza federal, que ella es jueza federal en Tlaxcala, Lucero Alba de Peña, quien también viene pues a externar este apoyo y a manifestarse en contra de esta iniciativa que busca reformar dicho poder. Pero platiquemos con ella un momento. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí cubriendo este momento. Han sido 6 años de estar aguantando mentiras y difamación hacia el Poder Judicial. El 5 de febrero se presentó esta propuesta de reforma constitucional que tiene cuestiones muy relevantes como la Guardia Nacional, la desaparición de organismos autónomos, la desaparición del INE como la conocemos, pero como institución lo que se nos permite salir a manifestar. Como ciudadanos nos inconformamos de todo, pero como institución podemos salir a inconformarnos de esto, de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se está señalando que es por corruptos, pero no ha habido una sola prueba, no se ha dicho cuáles han sido nuestras sentencias. Y si fuera cierto que somos corruptos, ¿por qué nos van a permitir estar en las boletas? Si somos corruptos, que nos sancionen. Pero además necesitamos una verdadera reforma al Poder Judicial. Esto es una destrucción del Poder Judicial. ¿Qué necesitamos? Necesitamos presupuesto constitucional y no que año con año nos estén recortando el presupuesto. Necesitamos más capacitación, necesitamos más órganos jurisdiccionales, estamos saturados de trabajo. Necesitamos juicios orales, necesitamos transitar a la oralidad, necesitamos una reforma en la ley de amparo en la parte procesal. Sí necesitamos cosas, pero los diálogos que tuvimos pues no fueron diálogos, nos limitaron las entradas. Y es por eso que estamos aquí manifestándonos, señalando que estamos inconformes con la reforma y diciéndole al pueblo de México que no nos vamos a dejar, que vamos a luchar por la democracia, por el Estado de Derecho, que no vamos a dejar que este golpe de Estado se culmine, porque esto no tiene otro nombre, esto es un golpe de Estado. ¿Tienen pensado hacer muy bien, Rubén, aparte de esta manifestación? Vamos a estar esperando conforme se vayan dando las situaciones, conforme se vayan dando estos movimientos, estaremos tomando decisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hermoso, ¿como cuánta gente crees que esté concentrada ahí en este lugar? Rubén, a ver si nos pueden abrir un poquito la imagen, nuestro compañero, para poder ver cuánta gente, cuántos trabajadores del Poder Judicial, si nos puedes dar un paneíto para ver cuánta gente se encuentra por ahí. Creo que no nos escucha nuestro compañero camarógrafo. Hay alrededor de 3,000. Ok. Hay alrededor de 3,000 personas aquí ya concentradas en el Ángel y siguen llegando más para manifestarse pues en contra de este dictamen para reformar el Poder Judicial. Bien, Rubén, ya los vemos ahí, están con veladoras, ya decía esta trabajadora del Poder Judicial que verán cuáles serán las siguientes acciones que tomarán al respecto para pues presionar de alguna manera, siguen presionando para frenar esta reforma. Algunos se pronuncian porque se modifique, porque se agreguen algunas cuestiones, otros porque de plano se eche para atrás esta reforma al Poder Judicial. Pero bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede y bueno, si causa pues alguna consecuencia, estaremos muy pendientes de esta manifestación. Rubén Mendoza, gracias por tu reporte. Buenas noches. Selene, muy buenas noches, hasta luego. Bueno, y mire, quienes tampoco han escatimado en sus esfuerzos por detener la reforma al Poder Judicial son los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, quienes hoy anunciaron la creación de una comisión para intentar negociar este asunto con el Poder Legislativo. La directora de la JUFED, Juana Velázquez, advirtió que es el último recurso, escuche bien, el último recurso pacífico que les queda para salvaguardar la democracia. No buscamos el conflicto, buscamos el respeto a los principios que han hecho de nuestra nación una república democrática. Este diálogo es nuestra última trinchera pacífica antes de que el pueblo mexicano tenga que decidir si permitirá que su democracia sea desmantelada. A mis compañeros juzgadores les digo, no cedan ante la presión, no se dejen intimidar. Nuestro deber es con la ley,
con la justicia y con el pueblo mexicano. Pero los personajes afines a la Cuarta Transformación también están haciendo su trabajo para defender la reforma del presidente, aunque a algunos no les ha ido muy bien. Este fin de semana en Yucatán, la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, fue confrontada por la abogada Mildred Berrón, quien la acusó de traicionar al Poder Judicial. Las fiscalías dependen del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien usted representa, no el Poder Judicial. Sus intereses son hacia Morena, no hacia la gente. Deje de mentirlo. Es una verdadera pena que tengan aquí los ciudadanos que nos vengan a mentir a la cara. Me duele. Sus asuntos estaban en la fiscalía, no en un juzgado de distrito, no en una sala de la Suprema Corte, por Dios. Un asunto de la fiscalía no escala eso. Bueno, ya le habíamos también informado cómo la polémica en torno a la reforma al Poder Judicial ha escalado a nivel internacional. Le contamos cómo Canadá y Estados Unidos se pronunciaron en contra de la elección de jueces por voto popular, lo que molestó al presidente López Obrador. Bueno, este fin de semana, en entrevista exclusiva con mi compañero Víctor Hugo Michel, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió al presidente no pelear, sino dialogar y revisar otras alternativas para la redacción de la ley. Vamos en buen camino. No hay que pelearnos porque deberíamos de celebrar primeramente el grande trabajo que hemos hecho entre México y Estados Unidos, entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Trabajamos como socios con respeto, iguales, y esa es la visión. Y yo lo que quiero que se haga es que tengamos esa asociación durable, permanente, en todos los temas por nuestros pueblos. La realidad es la realidad. Hay preocupación muchísima, ¿no?, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, sobre la reforma. Entonces, reconozco yo que los empresarios quieren certidumbre. ¿Qué contestó el presidente López Obrador? Básicamente rechazó cualquier diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para hablar de este tema. Aseguró que solo le compete a los mexicanos. Muy respetuosos de nuestra relación, de amistad, de cooperación, pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país. Esa no es la función de un embajador. No hay por ahí nada racional que pueda llevar a una ruptura. La presidenta electa Claudia Sheinbaum también habló del tema. Secundó al presidente López Obrador. El diálogo nunca está cerrado. Pero hay cosas que nos competen a los mexicanos y a las mexicanas. Y hay otras que sí nos competen a la relación. Entonces, el tema del Poder Judicial, de esta reforma constitucional, pues le competen, es una decisión soberana del pueblo de México. ¿Por qué no revisa bien cómo está toda la propuesta? Más, yo soy presidenta electa, todavía no soy presidenta constitucional. Bueno, en más temas de política, a una semana del inicio de la nueva legislatura del Congreso, los diputados y senadores electos comenzaron su registro para ejercer su cargo. El mandato que nos dio la gente, esta mayoría para reformar la Constitución, es una gran responsabilidad. Millones de mexicanos, 15 millones de mexicanos confían en la oposición. Tenemos que ser una oposición seria, responsable, inteligente, honorable,
que demuestre que se pueden hacer bien las cosas. Estoy con la esperanza de que tanto el grupo enormemente mayor como los otros grupos parlamentarios que en sí mismo hacen la oposición lleguen a un nivel adecuado y civilizado de diálogo que les permita tener acuerdos. Muy felices ellos. Mire, y entre los legisladores que veremos en la próxima legislatura estará el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Regresó luego de casi 6 años de autoexilio para recibir su credencial que lo acredita como senador de la República. Y esto fue lo que dijo. Todo en orden, muy contento y con un ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado. Bueno, como usted sabe, Morena y sus aliados consiguieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura, pero no lo consiguieron en el Senado. Para eso les faltaban 3 senadores, o al menos eso creíamos, porque hoy Manuel Velasco, senador electo del Partido Verde, reveló que en el bloque de los partidos de la 4T ya casi cuentan con los 3 senadores que les faltan para aprobar las reformas constitucionales sin necesidad de consensuar con la oposición. Manuel Velasco. No nos falta. Ahí lo van a ver. ¿Ya los tienen? Muy probable. Ya se está construyendo. ¿Qué porcentaje ya los tienen? 99.9. Está construyendo en ello. Es una decisión de ellos, pero sí hemos estado dialogando con todos y hay una posibilidad muy amplia de que se trabaje en torno a ello. Pero ¿quiénes serían esos legisladores que voltearían bandera a sus partidos para unirse a la 4T? Ya desde la semana pasada se hablaba de los senadores perredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera. Hoy aparecieron juntos y fueron abordados por los medios de responder a los cuestionamientos. Ustedes están, se ha dicho mucho que ustedes dos ya están con Moreno. ¿Esto es así? Senadora, ¿es verdad que ya están ustedes con Morena? Sin comentarios, por favor. Gracias. Pero no están con Morena. ¿Ya no están con Morena o sí? Pero quizá esto no sea solo un rumor. ¿Y por qué lo decimos? Porque luego de que se dio a conocer esta información, el todavía presidente del PRD, Jesús Zambrano, hizo un llamado a sus 2 senadores, estos que usted vio, huyeron de los medios, les pidió conservar la congruencia y no entregarse a Morena. Expreso mi confianza en que nuestra senadora electa de Michoacán y el senador electo de Tabasco voten en congruencia con los principios democráticos de nuestro partido. No traicionen a las mujeres y hombres que les dieron su confianza y contribuyan con ello a frenar las pretendidas reformas morenistas reaccionarias. Subrayo lo de la representación perredista en este órgano legislativo porque se han acentuado las versiones en el sentido de que ya se comprometieron con el gobierno. Y hablando justamente de la composición del Congreso, el Tribunal Electoral recibió 1,688 impugnaciones en contra de la repartición de plurinominales que hizo el INE el viernes pasado, la que le dio a Morena y aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El 98.5% de estas impugnaciones se entregaron en tribunales federales, mientras que el resto provienen de tribunales estatales, entre los que destacan Hidalgo y Zacatecas, con 8 impugnaciones recibidas respectivamente, y de Aguascalientes, con 7 quejas. Hoy es lunes de nuestra sección Sin Rastro, por eso nos vamos a enlazar con mi compañera Sandra Gómez. ¿Qué caso nos tienes hoy, querida Sandra? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto y pues para comentarte que el día de hoy precisamente, un 26 de agosto, pero del año 1991, desapareció una pequeña de 8 años. Ella se encontraba jugando con otras 7 personas, entre ellos su hermano, que hoy precisamente, al paso del tiempo, él no pierde las esperanzas de poder localizar a su hermano. Sus padres fallecieron
y dice él que fallecieron de tristeza al no encontrarla. ¿Pero qué te parece si vemos la siguiente historia? Vamos a verlo, Sandra. Bueno, gracias. Edna Xochitl López fue raptada por un desconocido el 26 de agosto de 1991 en Coahuila. 33 años después, su hermano sigue buscándola. Edna, de 8 años, jugaba con otros niños, entre ellos su hermano Eden, cerca de las vías del tren en la colonia Lázaro Cárdenas en Torreón. Pero Edna y otra niña se separaron del grupo. Estábamos los 4, ya cuando terminamos de jugar en esa zona, nuestros papás, nuestros familiares, pues nadie sabía, nos fuimos prohibidamente. En ese momento se toma la determinación de irnos por un lado todos, pero pues por cuestiones de los zapatos, como eran unos zapatos nuevos, íbamos a empezar el curso de escolar, pues Edna no quiso irse por ese lado debido a que se le iban a ensuciar los zapatos. Entonces de ahí se desata una pequeña discusión. Las niñas toman la decisión de regresarse por donde nos venimos y nosotros nos fuimos por el otro lado donde nosotros queríamos irnos, ¿verdad? Para ya regresarnos. Argentina, amiga de Edna, refiere que durante el trayecto se toparon con un desconocido que usaba ropa tipo militar, a quien señaló como responsable del rapto. Lo que dice la niña es que las aborda un tipo de un aspecto estilo militar. Él las acusa de que se robaron unos dulces, pues él inmediatamente agarra a Edna, la sube en el hombro y se desaparece. Entonces la niña grita, Argentina. Edna pues obviamente iba pues igual gritando. Se regresa, se va él entre la maleza. Edna fue buscada por autoridades municipales, estatales y federales. El caso fue atraído por la entonces Procuraduría General de la República. Un grupo de enfermeras del IMSS, compañeras de su madre, hicieron una petición escrita al presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, para acelerar la búsqueda. Como resultado, un equipo de la Interpol viajó a Torreón, pero no hubo resultados. Un mes después, los padres comenzaron a buscar con sus propios medios. Difundieron la fotografía de Edna en la Ciudad de México. Su caso fue presentado en un programa de alcance nacional y su ficha se difundió en Texas. Nada funcionó. Los padres de Edna fallecieron sin saber de su hija. Mi familia siempre ha dicho eso, porque mis papás murieron muy jóvenes. Mi mamá muere de 41 años, mi papá muere de 43 años. Entonces, pues realmente sí, mi papá muere en el año del 98 de una EPOC, causada por la ansiedad, por la desesperación y por el siempre pensar que él estuvo de responsable de nosotros y tener esa culpa. Edna tendría actualmente 40 años de edad. Una proyección detalla sus rasgos faciales, aunque su hermano no ha encontrado información que esclarezca qué pasó con ella. Está decidido a encontrarla. Mis papás nunca perdieron la fe en poder volverla a ver, volverla a encontrar. Yo sigo con esa misma temática. Yo considero que pues mi fe es inquebrantable. O sea, yo tengo la esperanza de algún día volverla a ver, que algún día, ahora en la actualidad, con estos métodos, con la tecnología, ella logre verse en algún reportaje, en alguna entrevista, en donde ella pueda recordar que ella pues es de aquí y que pues la seguimos buscando, ¿verdad? O sea, que estamos en esa línea. Desde Coahuila para Milenio Noticias, Sandra Gómez. Qué historia tan terrible, y desgraciadamente los padres de esa entonces pequeñita de 8 años murieron sin dar con el rastro de su hija. Tristísimo, Sandra. Así es, pues mira, ya escuchamos a su hermano Eden, que apenas hace unos cuantos años decidió por cuenta propia sumarse al Grupo Vida, que es el grupo de familiares de personas desaparecidas. Se suma precisamente a la búsqueda y él dice que no pierde las esperanzas y que ahora con la tecnología que ahora existe, que antes no, eso fue lo que más lo hizo, pues de alguna manera tener esa iniciativa. Y dice él, no será sencillo, mas sin embargo tengo fe, tengo confianza, creo en Dios
y vaya, pese al tiempo y a los años, él decide llegar a hacer este trabajo, ¿no? Que está consciente de antemano que es muy arduo el trabajo, más sin embargo, la fe y la esperanza están vigentes, al menos de su hermano, y pues bueno, nosotros estaremos aquí. Así es, Sandra, si me permites, justamente vamos a ver esta proyección que hicieron para ver cómo se vería en la actualidad esta pequeña de entonces 8 años, ya sería por supuesto toda una mujer, una proyección de edad ahí, que cómo se vería a los 38 años, y bueno, pues la esperanza muere al último, como tú dices, así es como Edna Xochitl López González se vería, y se ha visto, por supuesto, que hay casos donde el milagro sucede, así que no perderemos la esperanza. Vamos, por favor, a poner también los datos de la fundación. Ahí podemos mandar cualquier pista, cualquier cosa. Si usted a alguien le parece parecida a esta mujer que estamos viendo en pantalla, pues mande un mensaje. Está el contacto, el email, la ubicación de la asociación allá en Torreón, Coahuila, el teléfono. Y Sandra, ojalá, esperemos tener buenas noticias. Como siempre, gracias por tu trabajo hasta Coahuila. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, noches. Buenas noches. Bueno, con esto hacemos una pausa, pero no se vaya porque ayer se realizaron elecciones extraordinarias en Chicomucelo, en Chiapas. No se lograron llevar a cabo en Panteló. ¿Por qué? Por la inseguridad. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, en Chiapas ayer se realizaron elecciones extraordinarias en Chicomucelo y Capitán Luis Ángel Vidal, pero debido a la violencia los comicios fueron cancelados otra vez en Panteló. Jonathan González tiene los detalles. Buenas noches. Selene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte desde Chiapas y efectivamente, a pesar de la tensión y de los hechos violentos que se generaron en los últimos días, la semana pasada, aquí en la Sierra de Chiapas y también en la zona Altos, pues bueno, este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones extraordinarias en el municipio de Chicomucelo y Capitán Ángel Vidal. Decirte que al menos en Capitán Ángel Vidal se instalaron un total de 6 casillas. Ahí se tuvo prácticamente una participación importante de la población. Hasta ahora, pues es la candidata del Partido Verde Ecologista de México quien encabeza prácticamente los resultados con 796 votos, mientras que en el caso de Chicomucelo, el candidato del Partido del Trabajo obtuvo hasta estos momentos pues el triunfo con 5,220 sufragios y un total del 70% de la participación ciudadana. En este caso, en particular de Chicomucelo, ahí originalmente se instalarían 45 casillas, sin embargo, por este contexto de violencia en el que se desarrollaron estas elecciones, se bajaron alrededor de 17 casillas, 17 casillas, es decir, se quedaron 27 casillas únicamente en al menos 10 comunidades de Chicomucelo. También decirte que, bueno, en Panteló, ahí precisamente por la falta de condiciones de seguridad y también por la falta del acceso de los pobladores que en momentos anteriores pues también habían manifestado pues esta postura de no querer estas elecciones por la violencia que se podía generar, pues no se llevó a cabo en Panteló. Sin embargo, hoy precisamente el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ya notificó al Congreso del Estado sobre esta situación, por lo que se espera que en los próximos días sea el Congreso del Estado quien por segunda ocasión pues nombre a un consejo municipal quien se encargará justamente de la gobernabilidad de ese municipio Tzotzil, donde desde 2021 pues no se llevan elecciones para elegir justamente a los miembros de ayuntamiento. Decirte que hasta al menos a estas elecciones pues sería ya el 5º consejo municipal que se estaría nombrando en el caso de Panteló. Mientras tanto, pues en Chicomucelo, pues bueno, las cosas no han cambiado mucho, debido a que los pobladores, como podemos ver en pantalla, justamente el sábado por la mañana, cuando
Aquí, pues las autoridades electorales estaban entre que sí y entre que no realizaban las elecciones. Pues ahí al menos los pobladores provenientes de varios municipios de la sierra, como son Frontera Comalapa, El Porvenir, Siltepec, Bejucal do Campo, pues se arribaron a la cabecera municipal para realizar estos bloqueos y no permitir pues el acceso de ninguna persona, debido a que en la cabecera municipal pues arriba del 80% de la población pues ya huyó por la violencia, no se encuentra en ese lugar. Sin embargo, pues las comunidades siguen asediadas. Selene, este es el reporte. Otra vez, Chico Muselo, nuevamente no hay elecciones y otra vez tienen que estar con este tema municipal. Nos parece muy lejano, pero podríamos preguntarnos qué pasaría si aquí en la Ciudad de México cualquiera de las alcaldías estuviera en esa situación, cualquiera de las alcaldías no pudieran tener elecciones y estuviéramos en una situación así. No deberíamos de ver tan lejanos estos problemas de Chiapas. Gracias, Jonathan González. Vamos a estar pendientes de tu información. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, vámonos hasta Sinaloa porque allá avanza la designación del nuevo fiscal tras la renuncia de Sara Bruna Quiñones luego de las inconsistencias en la investigación del asesinato de Héctor Cuen. Hoy el gobernador Rubén Rocha aseguró que ya se seleccionó a 5 perfiles de alta calidad para desempeñarse en este cargo. Han estado haciendo todas las instituciones nuestras todo lo que corresponde. Esa polémica, esa es otra cosa. No es un examen estrictamente jurídico. La Fiscalía trabaja con testigos, con hechos, con eso. Han trabajado. Entonces, nuestra institución no es tan desprestigiable. Recordemos que la primera versión del asesinato de Cuen fue proporcionada por Ernesto Corrales, único testigo del crimen, quien dijo que el diputado electo fue baleado en una gasolinera. Lo ve en pantalla. Justamente este sábado por la tarde, la Fiscalía General de la República implementó un operativo en un sector privado de Culiacán, en el área de Tres Ríos, pues para intentar localizarlo. Según fuentes confiables, la casa de Corrales se ubica en la zona intervenida, aunque el objetivo exacto pues no se ha dicho. Elementos de la Fiscalía realizaron estas diligencias por alrededor de 2 horas. Hasta el día de hoy, pues no se han dado a conocer tampoco los resultados, pero sabemos que, por supuesto, lo que diga este testigo es esencial, porque él dio la primera versión, la que ya desacreditó la Fiscalía General de la República. Y ayer el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, por segunda ocasión, en menos de 2 semanas, estuvieron allá en Sinaloa, donde reiteraron su total respaldo al gobernador Rocha Moya. Vamos a seguir apoyando a Sinaloa, porque a Rubén Rocha ya le tocaron 3 años con el presidente, pues ahora le van a tocar 3 años con la presidenta, y vamos a seguir colaborando en todo lo que requiera Sinaloa. Tiene todo nuestro apoyo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y vamos a regresar. Bueno, y en este contexto, ¿usted se imagina cómo es gobernar un estado como Sinaloa? Un estado donde el poder político suele difuminarse, como lo hemos visto con el poder criminal. Esa pregunta se la hizo Óscar Valderas, colaborador de Milenio, quien entrevistó a Francisco Labastida, quien fue gobernador de Sinaloa. Y justamente en tiempos del Mayo, Óscar Valderas, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Selene, buenas noches. Qué buena pregunta hiciste, y a qué personaje además. Sí, un viejo lobo de mar, un conocido en la política que ha pasado por casi todos los espacios, muy conocido evidentemente por ser el candidato presidencial priista que perdió ante Vicente Fox, pero además de todo esa gran trayectoria, pues Francisco Labastida fue gobernador de Sinaloa entre el 87 y el 92. Para ponerlo, ubicar este periodo, es en 1989 cuando es detenido Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, se destruye por completo el cártel de Guadalajara e inicia el cártel de Sinaloa. Entonces, en los hechos, Francisco Labastida es el primer gobernador de Sinaloa en los tiempos en los que el Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán llegan en la plenitud del poder. Y justo está esta duda. ¿Cómo es gobernar en un lugar donde estos dos hombres
sin instrucción académica, realmente viniendo de las zonas serranas, las más lejanas, las más empobrecidas, eran el poder real, eran los gobernadores por completo en Sinaloa. ¿Y qué te dijo? Porque te dijo cosas que, bueno, nunca había revelado. Sí, creo que la entrevista es muy reveladora porque va contando pasajes que él no había contado. Incluso él me dice, te voy a contar de los atentados que sufrí. Me cuenta en una ocasión cómo fue baleado junto con su esposa a punto de llegar a una cena con amigos, cómo incluso el entonces gobernador Toño Toledo, el que digamos es su antecesor en el gobierno de Sinaloa, quiere ocultar una balacera al vehículo de Francisco Labastida cuando era candidato, y dan un mensaje por parte del cártel de Sinaloa en el que le dicen a Francisco Labastida, siendo candidato, nosotros ya ubicamos quién baleó tu coche. Resultó ser un borrachito, lo cual no se sostiene porque le tiraron 30 balazos. Bueno. ¿Qué borrachito te tira 30 balazos a un coche? Claro. Y le dicen, pero el cártel te entrega a esta persona como quieras, fileteado, decapitado, como lo quieres. Y Francisco Labastida tiene que tomar la decisión, en ese momento candidato del PRI, en los años en los que el PRI ganaba fácilmente cualquier gubernatura, de entablar comunicación con el crimen organizado y decirles que era la primera y última vez que iba a tener comunicación con ellos y que no quería que se hiciera mayor problema. Y así va Selene contándome, Francisco Labastida, una serie de historias que van ilustrando muy bien el poder criminal y el poder que tiene el cártel de Sinaloa. Y bueno, finalmente termina fuera del país. ¿Tiene algo que ver con esta situación, Oscar? Exacto, tú te acordarás que Francisco Labastida, acabando su sexenio en Sinaloa, se va como embajador a Portugal. Y él me cuenta que sí, que el procurador Carpizo le anuncia que interceptaron una llamada en un penal en Sinaloa en el cual se había ordenado el asesinato de Labastida y de su esposa, que le habían dado ya dinero y fotografías. Y entonces es cuando el presidente Carlos Salinas le dice, mira, tú puedes jugar con tu vida, pero no con la de tu esposa. Te voy a dar esta salida elegante para que puedas salvar la vida. Pero tenía que ver con que cuando Francisco Labastida llega a ser gobernador, encuentra por un diagnóstico de la policía de Israel, la Mossad, que el 50% de toda su policía está infiltrada por el cártel de Sinaloa. Incluso el propio Francisco Labastida me cuenta en esta entrevista que le dice al gobernador de ese entonces, Toledo, dice, no te hagas tú sabes que tu policía está metida hasta las narices del crimen organizado. Híjole, y una serie de no revelaciones. Sabemos si ha cambiado algo a la fecha, no lo sabemos, pero qué revelaciones te hace. Y si quieren saber más de lo que te dijo este hombre de ahora 80 y... Tiene ya más de 80 años, ya. Pues te tenemos que leer. Por favor, léanlo mañana. Te doy un último dato interesantísimo. 22 gobernadores en México han pisado la cárcel. Tamaulipas, Veracruz, 2 representados. Nunca uno de Sinaloa. ¿Por qué será? Gran dato, Oscar. Y por supuesto, te vamos a leer mañana. Mañana, por favor, ahí está. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Vamos a hacer una nueva pausa, pero no se vaya. Ya viene Ana Karina Martínez. Vamos a hablar de todo el tema económico, este regreso a clases. Volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros. Este lunes, más de 24 millones de alumnos de todo el país regresaron a las aulas para dar arranque al inicio del ciclo escolar 2024. Sin embargo, en el municipio de Chalco, allá en el Estado de México, 22 escuelas no abrieron sus puertas debido a las inundaciones que mantiene la zona bajo el agua desde hace 3 semanas. Por esto, más de 5,000 estudiantes han resultado afectados. El presidente López Obrador informó que será hasta dentro de 3 semanas cuando se inicie el ciclo escolar allá, donde por cierto también se reanudaron las obras de construcción del colector Solidaridad 1, que servirá para terminar con el problema de las inundaciones. Están tomando acciones, las escuelas de Chalco ya no están inundadas, sin embargo la maestra Delfina decidió que se espere a que se resuelva todo el problema de la inundación. Bueno, ojalá regresen pronto. ¿Y cómo le pegó justamente el regreso a clases a la economía del país? Ana Karina Martínez, tienes todos los detalles. Buenas noches. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto y sí, hoy fue un día especial, un día en donde, como mencionabas, millones de alumnos regresaron a las aulas, regresaron a las clases y con ello, sí, un duro golpe a los bolsillos de los padres de familia, quienes para sufragar estos gastos han recurrido al alivio de las casas de empeño. Y es que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas Prendarias, las casas de empeño registran un aumento de hasta 12% solo en el mes de agosto para sufragar
estos gastos escolares, por lo que la industria prendaria se consolida como una de las mejores aliadas para los hogares mexicanos. Joel Rodríguez Navarro, director general de esta asociación, indicó que debido al regreso a clases, las operaciones por los préstamos alcanzan 120,000 operaciones al día. De estas, 76% se ubican entre los 1,000 y 1,250 pesos que alcanzan los créditos, que es el costo promedio de la lista de útiles escolares, que es de manera oficial de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, los gastos del regreso a las clases puede ser mucho más grande. Y es que según el organismo, el gasto de los útiles escolares asciende a en promedio 2,900 pesos en este 2024, cuando en comparación con 2023 era de 1,900. Además, los padres también tienen que desembolsar en la compra de uniformes y calzado, que pasaron de 3,100 a 4,000 pesos. La cuota, que no es a fuerza, pero bien que se cobra muchas veces, este año puede alcanzar alrededor de 2,500 pesos. Y finalmente están los artículos de limpieza, que también les piden a los padres de familia y que se estima este año en 286 pesos. Esto genera un total de 9,689 pesos por niño, lo que representa un aumento de 35% respecto al año pasado, cuando en promedio este gasto ascendía a 7,200 pesos. Y un ejemplo de este aumento, de este pico en las casas prendarias, es el aumento en los préstamos en el Nacional Monte de Piedad, que en lo que va solo de agosto ya otorgó 335,000 créditos para sufragar los útiles escolares. Así que si usted todavía tiene compras de último minuto, que la mochila, que el juego de geometría, los tenis, calzado, aquí hay una buena opción para ayudar a las familias a sufragar este gasto. Y bueno, no está de más, Selene, apoyarnos un poco en las casas prendarias. Bueno, pues así las cosas, querida Ana Cari, a estirar los billetes, a estirar el dinero. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Con esto hacemos una última pausa, pero no se vaya, ya viene Minely Ataide con los deportes. De los deportes con mi querida Minely Ataide. Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, tenemos muy buenas noticias porque el boxeador Marco Verde, pues parece que ya está en la mira de las buenas promotoras en el boxeo. Mi compañera Olga Irata entrevistó justamente a Richard Schaefer, uno de los personajes fuertes detrás de Mayweather Promotions, y aseguró que ha puesto su mirada justamente en el medallista olímpico mexicano. Según palabras del promotor suizo, Verde tiene un perfil impresionante y un estilo que encajaría perfectamente con la promotora liderada justamente por Floyd Mayweather, que estuvo este fin de semana en Ciudad de México. La verdad sería una gran oportunidad. Sí. Él todavía, ojo, él no decide si irse al profesionalismo, él lo había mencionado, ¿no? Realmente tengo que pensarlo porque, bueno, es un paso importante, un paso donde hay dinero, obviamente, ¿no? Sí. Que es el atractivo, ¿no? Vaya que sí, pero bueno, todavía lo está pensando. Vamos a escuchar lo que dijo. I think Marco Verde has a tremendous profile, and I like his style. I think he would be great with Mayweather Promotions. I think there's a lot of things we can do. My goal is to build up Mayweather Promotion just like I built up Golden Boy Promotion. Yes, actually, I have some of his close friends are putting me in touch with him. So, yes. See, there is only one country in the world who has its own style named after them, Mexican style. There is no American style or Japanese style or German style or British style, no. There's Mexican style. And Mexican style means exciting. Vamos. ¿Será que le conviene, Mine? Híjole, obviamente los montos son abismales, ¿no? En el tema del profesionalismo. ¿Cuánto le quedó su beca? De 52,000 pesos. Justamente su beca con ADE le queda de 52,000 pesos por la plata que consiguió en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, o sea, sabemos que en el boxeo profesional también las bolsas son importantes, aunque hay que mencionarlo, ¿no? Todos los boxeadores olímpicos justamente que ha tenido México, cuando saltan al profesionalismo, solamente Alfonso Zamora pudo ser campeón mundial, justamente ya en el profesionalismo. Es complicadísimo también para el boxeador mexicano, pese a que realmente nuestro país es muy bueno en este deporte. Ahí sí tenemos campeones mundiales, hay que decirlo, ¿no? En este deporte. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
gobernador Marco Verde, a ver qué decide. La verdad no está fácil, ¿no? No está fácil, pero veremos qué es lo que al final, por qué se orienta o por qué se inclina, ¿no? Tentador, pero no fácil. Gracias, Mine. Muchas gracias. Nos vemos por acá mañana. Gracias. Y gracias a usted, por supuesto, por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este mismo espacio mañana. Descansen.